ya 34 participantes. Yo creo que pues es hora de iniciar. ¿Presento yo o tú, Sarina? Pues presenta tú. Ok. Entonces, bueno, pues bienvenido de nuevo a una nueva sesión de este coloquio de investigación lingüística de este semestre que se organiza aquí desde la Universidad de Sonora para todo el mundo en línea. En esta ocasión tenemos la presentación de Juan Pablo Cruz Fimbres, que es estudiante del doctorado en Humanidades aquí en la Universidad de Sonora. Y el trabajo que presenta se intitula Foco y tópico del Guarijillo de Chihuahua. Entonces ya está proyectando, así que pues adelante, Juan Pablo. Pues el título dice que es el Guarijillo de Chihuahua, pero en realidad estoy usando datos de las dos variantes, la de Chihuahua y la de Sonora. Esto debido pues que con esto de la pandemia pues no ha habido forma de capturar datos de la variante de Chihuahua, entonces he trabajado con los datos que he tenido más los datos que he encontrado en las gramáticas. Y bueno, ok, pues a empezar, el guarijillo es una familia, es una lengua de la familia itazteca, del grupo Trahumara guarijillo, de la subdivisión caracaíta. Hay dos variantes, el guarijillo de la sierra, hablado en Chihuahua, y el guarijillo del río, hablado en Sonora. Hay 2.201 hablantes localizados alrededor de la sierra. Es una lengua nominativo-acusativa, es sintética aglutinante sin nada de fusión, y el orden es, bueno, los autores que han trabajado con esta lengua dicen que es SOV, que tiene las características de una lengua SOV, pero en realidad el orden está condicionado por la estructura de la información, que es lo que pues, vamos a ver en ese trabajo. Bueno, primero les hablaré de la estructura de la información. El término estructura de la información fue utilizado por primera vez por Halliday, quien hacía referencia al dominio de la lengua que tiene que ver con la manera en la que se organiza la información proposicional en un enunciado de modo que resulte adecuado para un determinado contexto comunicativo. Este autor ya también utilizaba el término foco para designar aquello que no es recuperable en el discurso precedente. Schaef, en una línea de estudio paralela, hablaba del empaquetamiento de la información en términos similares. Este autor definía la información dada, tópico, como aquel conocimiento que el hablante asume que está en la conciencia de su interlocutor al momento de la enunciación, y llamaba información nueva a aquello que el hablante asume que está introduciendo en la conciencia del interlocutor. En palabras de Prince, la estructura de la información concierne la adaptación de un enunciado por parte de un hablante para satisfacer las necesidades particulares supuestas del receptor deseado. Es decir, el empaquetamiento de la información en el lenguaje natural refleja las hipótesis del remitente acerca de las suposiciones, creencias y estrategias del receptor. Schaef consideraba que estas hipótesis sobre las suposiciones del receptor son cruciales para la estructura del discurso. Son pues hipótesis que se hacen sobre el estatus de los referentes de cada expresión lingüística, tal como se representan en la mente del receptor en el momento en el que éste recibe el enunciado. En ese sentido, para el estudio de la estructura de la información es crucial observar la manera en la que se transmite la información, más que el contenido léxico o proposicional. Y actualmente la mayoría de los lingüistas interesados en esta dinámica concuerdan en que la forma lingüística varía en función de diversos estatus y consideraciones informativas. Aquello a lo que el hablante presta atención, aquello que el hablante desea que sea focalizado para el oyente, lo que se asume que ya se conoce, lo que es considerado más importante o preeminente, o lo que se trata como información de trasfondo. Un concepto que ayuda a explicar la estructura de la información es el denominado terno común, common ground. Stalnaker, quien acuña este término, define que el término común es el conjunto de posibles mundos compatibles con las proposiciones mutuamente aceptadas por los interlocutores en la interacción discursiva. Este tiene que ver con la presuposición. Los hablantes diseñan sus enunciados en base a lo que presuponen sobre el conocimiento de sus interlocutores. Asimismo, los interlocutores atienden al conocimiento mutuo para entender el mensaje.
Sí, pues la estructura de información puede definirse como el manejo del terreno común. Los hablantes utilizan determinadas formas lingüísticas con el fin de señalar qué aspectos del terreno común son relevantes en determinado momento del discurso, sobre la información existente y compartida, y la que se va adhiriendo al terreno común conforme sea en la interacción comunicativa. Como resultado, el terreno común se ve continuamente modificado en la comunicación. La noción del terreno común también permite hacer una distinción entre las presuposiciones como requerimientos para la entrada de información en el terreno común y las excepciones como el cambio presupuesto en la salida informativa del terreno común. Ahora defino el tópico. Este es comúnmente, se define comúnmente como aquello de lo que trató la oración. Para Krivka, el constituyente topical identifica la identidad o conjunto de entidades para las cuales la información expresada en el comentario deben ser almacenadas en el conocimiento mutuo de los hablantes. Tenemos tópicos discursivos y tópicos oracionales. El tópico oracional sería aquello de lo que está hablando la oración, la proposición. Mientras que el tópico oracional va más allá y ya tiene que ver con el encadenamiento de cláusulas y el seguimiento de referencia. Así pues, por ejemplo, aquí tenemos tus hermanos, es el tópico, y ellos han estado buscándole, pues sería el comentario. Y ese es el tópico oracional. Luego tenemos el tópico discursivo cuando vemos que, por ejemplo, en esta serie de cláusulas, primero se menciona a María, posteriormente se le vuelve a mencionar a través del pronombre y luego a través de la indexación verbal. Luego también existen tópicos contrastivos. Bueno, se hace una distinción entre tópicos contrastivos y no contrastivos. Esto es cuando hay un tópico que está pues, contrastando con otro, como en este caso, donde The Books está contrastando con The Magazines. El tópico contrastivo suele aparecer primero y luego el no contrastivo. En cuanto al foco, el foco indica la presencia de alternativas que son relevantes para la interpretación de las expresiones lingüísticas. Este corresponde al componente semántico de una proposición pragmáticamente estructurada, donde la aserción difiere de la presuposición. Involucra la introducción de información que es nueva para el oyente, comúnmente con la función pragmática de corregir, contrastar, confirmar la información que se ha presentado anteriormente en el discurso. El constituyente focalizado se dice ser la parte más informativa de la oración, mientras que el resto de la oración contiene información de fondo. Y bueno, ya resumiendo todo esto, aquí tenemos, aquí podemos ver tanto el fondo como el foco, como el tópico y el comentario. Pues Juan sería el tópico, pero también Juan Masle sería el fondo, porque es lo que ya se sabe de antemano. Luego tenemos el foco, que es el periódico, que es lo que pues, la persona no sabía, por eso se hace la pregunta. Y el comentario sería aquello de lo que se dice acerca del tópico, Juan. Ahora, se habla de tipos de foco. Lambert clasifica el foco entre subtipos dependiendo de cómo el significado del foco se extiende en frases más largas. El foco argumento, el foco predicado y el foco proposicional u oracional. Según el autor, la manera en la que una oración es informativamente articulada depende en gran medida en el alcance que el foco tiene en la oración. Para el foco argumento, el dominio es un único constituyente que puede ser sujeto, objeto y en algunos casos oblicuo. Tenemos el caso de Aibe, donde María es el foco. El caso de D, donde el foco son las palomitas. Y en F, donde el foco es al cine. El foco predicado se reconoce como el segundo componente de construcciones
tipo tópico comentario. Esto es cuando en una oración hay un elemento inserto en el dominio de tópico, el resto de la frase es una instancia de foco predicado. Pues en este caso, si se pregunta qué hizo María, pues el foco predicado sería, fue a visitar a su mamá, y pues esto ya incluye todo el predicado. Por último, el dominio del foco proposicional ya es toda la oración. Si se pregunta algo como ¿qué pasó? Y alguien responde María fue al cine, pues toda la oración sería el foco oracional. En términos similares, Payo divide el foco entre foco amplio y foco estrecho. Cuando se habla de foco estrecho, se hace referencia a los casos donde el foco consta de una sola palabra. Y bueno, estos términos yo no los utilizo porque pues, siento que ya la división que está haciendo Lambert ya incluye esto. También está la tipología de Dick. Él, a diferencia de Lambert, no está dividiendo los focos en cuestión del material codificador que implica, sino por la función que está cumpliendo. Así tenemos el foco completivo, el foco selectivo, el foco reemplazante, el foco expansor, el foco restrictivo y el foco paralelo. El foco completivo completa una proposición presupuesta con información faltante, es el más común. Cuando el hablante realiza una pregunta como, por ejemplo, ¿de qué color es tu auto? El interlocutor respondería algo como mi auto es azul, y pues ahí está completando la información que el interlocutor está pues preguntando. El foco selectivo elige la pieza de información correcta entre diferentes alternativas que están activas en el contexto. Por ejemplo, si se pregunta ¿quieres pollo o pescado? Hay una bueno, pues se puede elegir y lo que se elija pues ya sería el foco, en este caso pues el pollo. El foco reemplazante corrige la información incorrecta que el interlocutor ha presupuesto entre el conocimiento de ambos. Por ejemplo, alguien dice Juan llegó hoy y alguien lo corrige, dice no, Juan llegó ayer. El foco expansor añade una pieza de información a una lista incompleta. Por ejemplo, alguien dice Juan compró café y alguien añade también compró pan. En este caso, pues pan sería el foco expansor. En contraste al foco expansor, el foco restrictivo remueve una pieza de información de una lista, como es el café en este ejemplo. Por último, el foco paralelo implica un doble contraste. Esto implica que hay dos puntos de diferencia, algún tipo de expresión de orientación y el foco. Tal como en este caso, el clima se siente agradable hoy, pero ayer está muy feo. En este ejemplo, la diferencia de orientación está representada por la palabra ayer, mientras que la diferencia focal está dada en el contraste de lo que es agradable y desagradable del clima. Ahora, las lenguas del mundo tienen diversas formas de codificar las categorías de la estructura de la información. Se sabe que esta se puede realizar a través de la sintaxis, particularmente en el orden de palabra, tal como es el caso del guarijío. También se puede realizar a través de la morfología, con marcas especiales de tópico y foco, tal como es el caso del japonés o el coreano. Y también se puede realizar a través de la fonología, a través de distinciones prosódicas que indican un estatuto informativo especial, como es el caso del inglés. Ahora, pues solo voy a hablar de la cuestión del orden de palabra, porque pues, es el caso del guarijío. Como se trata del orden de los constituyentes, las lenguas pueden ser clasificadas en dos grupos. Están aquellas que tienen un orden de los elementos rígidos y aquellas con un orden flexible. Cuando una lengua no exhibe un orden dominante, existe una alta probabilidad de que la selección de un orden sobre otro esté fuertemente influenciado por cuestiones pragmáticas que tienden en la estructura de la información. Por ejemplo, algunas posiciones pueden estar reservadas para ciertas funciones pragmáticas particulares. Es común que en las lenguas la posición inicial se reserve para el tópico, que no es el caso del guarijío, pero es algo común. Otras tienen una posición definida para el foco, tal como es el caso del finlandés. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, se pregunta qué leyó esa leyó el libro. Y pues la posición definida sería posverbal.
Mientras que en este caso, en B, se está hablando de esa. Esa es un nombre. Y pues de igual manera está en la última posición, siendo el foco. En cuanto al tópico, ese también puede estar asociado a una posición específica. Los tópicos, por ejemplo, en el portugués no pueden seguir al verbo. Se pregunta qué comió María. María comió tarta. Esto sería pues la respuesta correcta. Sin embargo, respuestas como de o e no serían adecuadas para responder una pregunta como a, aunque sean gramaticales, no suena extraño. Otras lenguas muestran una fuerte tendencia a posicionar los tópicos de manera inicial. De hecho, antes esto se pensaba que era universal, se sabe que no. Y pues un ejemplo de este tipo de lenguas, además del guarijillo, es el croata, donde la primera posición está reservada para el tópico y la última posición está destinada para el foco. Aquí tenemos a Slavko, que es el tópico, y aquí tenemos a Olga, que es el foco. Y de igual manera en B. Ahora ya, hablando de la estructura de la información, en el guarijillo existen dos trabajos que han abordado hasta cierto punto este tema. Barreras aborda más que nada el cambio crónico que sufrió la lengua en términos del orden de los elementos. Ella determina que la lengua se encuentra en un proceso de cambio de SOV a BCO, aunque reconoce que múltiples órdenes pueden ser observados en función de diversas condiciones pragmáticas. Luego ya Félix aborda de manera sincrónica y ya hablando específicamente de la estructura de la información y describe cómo se manifiestan las categorías en posiciones que están reservadas específicamente para ello. Y bueno, esto pues sería así como la conclusión, los voy a spoilear. Cómo funciona el tópico y el foco en el guarijillo. No existe el guarijillo no tiene una morfología especializada para establecer estas categorías, como es el caso del japonés o el coreano. Tampoco existen, bueno, hasta lo que yo sé, no existen indicadores prosódicos que permitan establecer estas relaciones. Esto es algo que pues no lo he estudiado y pues es algo que me gustaría ver en un próximo trabajo de campo, pero aparentemente no hay nada de eso. Y pues en particular, parece ser que las funciones pragmáticas de foco y tópico muestran un orden fijo. La posición inicial se reserva generalmente para el foco, independientemente del tipo de constituyente o la relación semántica en cuestión, mientras que el tópico suele hallarse de manera posverbal, aunque hay una excepción que les mostraré posteriormente. Aquí tenemos un ejemplo de el foco de un participante de un evento transitivo inactivo. Se pregunta, por ejemplo, ¿quién durmió aquí anoche? Y el foco aparece de manera inicial con el pronombre singular primera persona. Si se respondiera algo como en C, pues sí sería gramatical, pero pues no sería adecuado para responder una pregunta como ¿quién durmió aquí anoche? Esto más bien entendería algo como ¿qué se hizo ahí? El participante de un evento activo intransitivo. Y aquí tenemos la pregunta, ¿quién corrió al bosque ayer? Y la respuesta adecuada sería con José en la primera posición. Respuestas como C o D tampoco serían adecuadas. La primera pues sería adecuada, y C sería adecuada para responder si se preguntara qué es lo que estaba haciendo en el bosque o a dónde se fue corriendo en D. En el caso de un agente de un evento transitivo,
se pregunta ¿quién se robó el caballo? Pues el foco aparece una vez más en la primera posición, y de igual manera C y D son casos gramaticales, pero no correctos para responder una pregunta de este tipo. El paciente un evento transitivo, de la misma manera, se pregunta qué es lo que compró Juan. Juan compró un caballo y aparece en la primera posición el caballo. En cuanto al recipiente un evento transitivo, tenemos la pregunta ¿a quién se le dio la escoba? Y pues vemos que María aparece en la primera posición. Aquí tenemos casos también de locativos. Por ejemplo, se pregunta ¿dónde puso María la olla? Y se responde con el locativo, pues lo puso en la estufa. Entonces, ese es el foco. Igual, lo mismo en el par C y D, ¿a dónde fue Juan el miércoles? Y pues tenemos a Álamos en la primera posición como foco. Otros oblicuos, benefactivo, comitativo, instrumental. Tenemos en A el caso de un benefactivo. Pues aquí aparece pospuesto a hombres, y sería pues hombres a quien se está focalizando. En B se está focalizando al palo, y pues aparece en la primera posición igualmente. Y las chinches más la posición igual aparece en la primera posición en el caso del comitativo. En cuanto a los adjetivos, se pregunta algo como ¿cómo quieres la leche? Pues la quiero caliente. Caliente sería lo primero que aparecería en la oración para que la respuesta pues, fuera adecuada a esa pregunta. En cuanto a los adverbios, se pregunta algo como ¿dónde la dejaste? Y pues lo primero que aparece sería allá, siendo esto focalizado. Luego se pregunta ¿dónde hay agua? Y de la misma forma, de tú, sería el primer elemento siendo el foco. Y pues respondiendo a lo que se está preguntando. En cuanto al foco predicado, pues tenemos una pregunta como ¿qué es lo que le hizo Pedro al caballo? Se responde con el verbo en primera posición, predicado. Y esta pues sería la forma adecuada. Hasta ahorita he estado presentando más que nada datos de la variante de Sonora, pero también ahí van algunos de la variante de Chihuahua como estos. Por ejemplo, se pregunta ¿qué estás haciendo? Y pues aquí se responde está acostado en la primera posición. En cuanto a la cláusula relativa, el original núcleo y la cláusula relativa están contiguos y la relativa suele aparecer a la derecha. Sin embargo, se puede observar el núcleo de la relativa de manera inicial en casos como el siguiente. Aquí tenemos pues el núcleo en la primera posición y ya la relativa posterior al verbo. Y pues aquí está siendo focalizado pues el hombre que está sentado detrás del árbol. Ahora el foco oracional pues se pregunta algo como qué está pasando, y pues bueno, pues aquí está muy claro, no se puede hablar de un orden porque en sí toda la oración es el foco.
En cuanto al foco selectivo, se pregunta algo como, ¿John compró un caballo o un burro? Y se responde, pues, un caballo en la primera posición. En cuanto al foco reemplazante, tenemos que alguien dice, John se fue a San Bernardo, y alguien lo corrige y le dice, no, no se fue a San Bernardo, se fue a Obregón. Y aquí pues se está reemplazando, bueno, se está actualizando en el terreno común esta información de que se fue a San Bernardo por lo de Obregón. Aquí hay un caso que realmente no sabría decir si es selectivo o reemplazante, porque aquí en este ejemplo, cuando habla de no sé si está hablando de otra cosa aparte de maíz o de trigo, o si está haciendo referencia al trigo. Pero bueno, se pregunta, ¿irás a hacer maíz o irás a hacer este? Y pues se responde, voy a sembrar trigo, y pues aquí podemos ver el foco en la primera posición, trigo. Ahora, aquí encontré una excepción, pero bueno, se pregunta, entonces, ¿qué debo de comer yo? Y se responde, come esas semillas que yo cogí. Y pues aquí podemos ver que, a diferencia de todos los ejemplos que hemos estado viendo, aparece primero el verbo. Y bueno, la cuestión en este ejemplo es que esto corresponde a un texto diseñado por Langacker, que se utiliza para ver cuestiones sobre las características de la gramática a grandes rasgos. Y la persona que elicitó esta narración, pues tomó primero este texto y luego lo pasó al guarijío y luego lo pasó al español. Entonces, pues podría haber sido que por una cuestión de transferencia se haya pues cambiado la estructura y se haya mezclado con la del inglés o la del español, y eso es algo que pasa. Por eso hay cuestionarios muy especializados para licitar esta clase de cosas que pues tratan de evitar esta clase de situaciones donde uno tiene que traducir y busca más pues la obtención de datos espontáneos a través de estrategias como presentar dibujos o videos y ver qué es lo que la persona dice al respecto. Ahora, respecto al tópico en guarijío, tenemos este ejemplo de la variante de Sonora, y pues podemos ver aquí que aparece Kawi. Bueno, ok, creo que no le había dicho. En el guarijío, el tópico generalmente está reservado para la posesión preverbal. Sin embargo, lo que les decía hace rato, cuando un tópico está siendo introducido por primera vez, esto no es así. Aparece al contrario en la primera posición, pero esto nomás pasa cuando es introducido. Posteriormente, pues ya se comporta como es lo normal, que sería de manera preverbal. Pues como, por ejemplo, aquí tenemos, se introdujo, primera posición, y aquí podemos ver cómo ya posteriormente está ya en la última posición después del verbo. Ahora, este es un caso del guarijío Chihuahua, y pues tenemos estas tres oraciones que van juntas, y podemos ver cómo, igual que en el guarijío de Sonora, primero se introduce
al coyote en la primera posición, siendo el tópico, y posteriormente, ya cuando se vuelve a mencionar, ya se comporta como pues, lo normal después de haberse introducido y ya se manda hasta, hasta después del verbo. Y lo mismo aquí, tenemos el verbo y posteriormente el tópico coyote. Sin embargo, si en algún momento este participante deja de ser menos accesible, es posible que otra vez en algún momento vuelva a aparecer en la primera posición. Entonces, pasaron estas tres oraciones y luego venían algunos diálogos y otros personajes y cosas que ya no tenían tanto que ver con el coyote. Bueno, el coyote hablando, pero ya no se hacía referencia a la narración como el narrador, sino en forma de diálogo. Entonces, ya posteriormente vuelve a aparecer y vuelve a aparecer otra vez en la primera posición. Esto coyote estaba en el cerro deteniéndolo. Y pues bueno, esto sucede porque en algún momento pues a lo mejor se perdió bueno, no estaba tan latente, entonces por esta característica pues se tuvo que otra vez pasar al principio para determinarlo como tópico. Y pues bueno, eso sería todo hasta el momento. Pues sí, falta ver bastantes cosas, empezando por si hay alguna cuestión prosódica, que no creo, pero pues igual se tiene que ver. También la cuestión de la contrastividad, eso es algo que pues no he podido ver en los materiales con los que he estado trabajando, es algo que se tiene que hacer a través de elicitación y, bueno, de técnicas especiales de elicitación experimentales. Y bueno, pues también algunos tipos de foco en cuanto a la tipología de DIC, tampoco los he visto, como el foco paralelo o como el foco paralelo y el foco restrictivo. Y pues bueno, eso es algo que pues ya tengo que hacer en mi próximo trabajo de campo. Ok, muchas gracias. ¿Algo Bueno, más? eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Pues iniciamos, tenemos bastante tiempo para preguntas, comentarios, sugerencias, dudas por parte de los asistentes. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, Juan Pablo, ¿no has visto la posibilidad que ese ga, al parecer que tienes glosado como enfático en Guarijío, se pueda analizar como foco o tópico? En Tarahumara ya hay como bastantes antecedentes de que al parecer, al menos en Tarahumara, ¿no? Esa partícula va por ahí, pues, de que sí puede ser como una marca de tópico o foco. No sé si tú has visto esa posibilidad en Guarijío. No lo había pensado, pero pues también en el japonés y en el coreano se dice que es un enfático, bueno, las partículas que hacen esto, entonces, pues si lo están glosando como enfático, pienso que pues sí es una posibilidad. Pues tendría que verlo, pero pues me suena que sí podría ser. De hecho, en la lámina de adverbios hay varios ahí que efectivamente son, a veces parece un clítico, a veces un ga, y efectivamente es el mismo que aparece ahí. ¿Ves? El coyote, la tortuga, aparecen siempre con esta marca A, ¿sí? Glosada como enfático. Sí, y de hecho creo que esto es bueno, creo que esto sí sería una diferencia en cuanto a lo que he visto con el guarijío de Chihuahua. Me parece que en el guarijío de Chihuahua no se utiliza este enfático, pero no estoy súper seguro, pero me parece que sí. Entonces, pues sí funciona como una marca de tópico, pues ya sería una diferencia que hay en cuanto a la variante de Sonora. Pero en tus ejemplos que licitaste no aparecen cuando
en las respuestas que se dan a tus preguntas no aparece nunca ese enfático, aparentemente, en los datos que presentas, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, cuando yo fui para allá nunca, pues nunca vi que me apareciera. Sí, pero en Pero el bueno, discurso son bastante frecuentes esas marcas, ¿no? mm, sí, Ujú. sí. Sí, yo creo que todavía no queda claro en regla general la función de ese marcador que se glosa como enfático, ¿no? Y probablemente efectivamente esté asociado a estructura de información, pero de qué manera, eso sí que habría que profundizar, creo yo. Quiero decir algo. Adelante, Sarina. O sea, que una de las cosas que te tienes que poner a pensar, Juan Pablo, es si tú revisas, bueno, tú dices que vas a estudiar esto en el Guarijío de Chihuahua y resulta imposible manejar esto si no se consulta bien la gramática de Miller. Y una de las cosas que dentro de tu tema inmediatamente llama la atención es que Miller utiliza mucho, demasiado para mi gusto, el término enfático. Y por enfático no se está diciendo nada, ¿sí? Porque primero, ahorita actualmente tendría que demostrarse incluso prosódicamente, con estudios de tipo de prosodia. Hay cuentos grabados de Miller, ¿sí? Y creo que en Oregon tienen una base de datos de los materiales de Miller y alguna cosa. Yo por ahí debo de tener algún cuento grabado de Miller, ¿sí? Y existen algunos otros materiales de Guarijío de Sonora grabados por ahí que pudieran usarse. La cuestión es que también trascienda tu diálogo hacia personas que están estudiando Guarijío en general. Pero la primera sospecha, sobre todo lo digo porque a nivel de doctorado uno tiene que andar como siempre interrogándote ante lo que tienes y ante lo que te da un autor. ¿Para qué utilizar la abreviatura enfático si dentro de un tema de estructura de la información no se le da un valor? ¿Sí? Para mí no tiene caso decir enfático. O sea, debe decirse algo, ¿sí? ¿Énfasis de qué? ¿Sí? Énfasis por qué contexto. Entonces, eso es importante que debe estar, me refiero a que debe ser un poquito más inquisitivo frente a las cosas que te dan. No nada más tomarlas en automático, sino inquirir sobre ellas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sí? Y Miller tiene muchos detalles que permiten inquirir, hacer tu pregunta, ¿sí? Y tú ya debes de empezar a anticipar hipótesis sobre qué es lo que él está haciendo, qué está tratando de decir con el término enfático. Creo que en los datos de Guarijío de Sonora también hay ciertas cosas grabadas y también usa Rolando la abreviatura enfático. Entonces lo que se tiene que despertar en ti es una capacidad más de interrogante. ¿Qué me está tratando de decir? Y qué, de acuerdo con la literatura, hipotetizaría yo que esto se está refiriendo a algo, ¿sí? O sea, es más interesante abordar un tema con preguntas que simplemente diciendo hasta aquí he encontrado, ¿sí? O sea, que te preguntes, que dudes de lo que está ahí, ¿sí? Y que te interrogues. Esa es mi opinión. No sé si te pueda dar una idea, no sé. No, pues sí, definitivamente en cuanto a los datos de Miller, pues hay un montón de cosas que todavía se pueden hacer. Miller, pues no trató mucho esta cuestión. Y pues bueno, hay trabajo por hacer ahí. Gracias. ¿Más preguntas o comentarios? Bien, yo tengo una Eso, pregunta. seguro. Hola. Hola, Es adelante. es un poco continuando con lo que están mencionando, ¿no? A mí también, para el Rarámuri también se ha propuesto esta categoría de enfático, ¿no? Como
una marca que muy probablemente concuerda con esta de enfático que tienes aquí. Es una forma K con una vocal y detona armonía vocálica con la raíz a la que se une. Entonces tienes muniqui, frijol, remeque, tortilla, y ese que siempre se ha dicho, ¿no? Es una forma enfática, ornamental incluso, ¿no? Ya si lo buscas en descripciones muy antiguas. Y en algunos contextos, a mí me parece que ha llegado a, bueno, no me parece, es lo que se ha, digamos, lo que te dicen datos como estos. Cuando esa armonía vocálica se pierde, al parecer hay una función nueva ahí, que al menos para la variante de Urique, entre el rarámuri de Urique, se ha propuesto que puede ser una marca de tópico y de foco, ¿no? Y si mal no recuerdo, también por ahí en Miller, pero quizá me estoy equivocando, hay una marca que él maneja como Kuru o Guru, que podría ser como el cognado de esta marca, ¿no? Que sí existe en el rarámuri de Urique, Kuru y Guru. Y al parecer lo que marcan, al menos lo que dice Valdés, es que es una marca que expresa tanto tópico como foco, ¿no? Habría que después buscar si hay una distinción más sutil entre esos dos. Al menos para el rarámuri lo que hemos visto es que esa marca ko solamente sirve para tópico, ¿no? Y muy probablemente ya incluso una función ya gramatical del tópico, ¿no? Como marca de sujeto. Entonces, lo que como mi comentario en general es que sí creo que en primera sí probablemente hay algunas marcas por ahí que no siempre salen, ¿no? Sobre todo en la licitación probablemente no salen, en los textos, pues ahí hay algo, ¿no? Es enfático, sí, yo creo que hay que cuestionarnos qué es exactamente lo que enfatiza, ¿no? Y, y sobre todo, si quieres hacer una comparativa, ¿no? Yo creo que, porque mencionaban el rarámuri ahorita, si quieres hacer una comparativa, yo diría que digamos, la variante de rarámuri que te serviría más para esta comparativa sería el rarámuri de Urique, ¿no? O el rarómari, porque muestra bastantes formas cognadas con el guarijío de la sierra, ¿no? Entonces, por ahí iría como mi intervención. Creo que sí creo que de entrada sería también muy arriesgado descartar que haya efectos entonacionales, ¿no? Que haya estrategias entonacionales que no estén relacionadas con esto, si no estás encontrando que hay morfología o órdenes marcados en la sintaxis, ¿no? Entonces, creo que por ahí también habría una beta de descripción muy buena, pero también entiendo que los estudios de la entonación estamos como apenas arrancando en eso, ¿no? Entonces, me parece buena la descripción, ¿no? Pero hay como todos estos betas de descripción que sería bueno seguir. Muchas gracias, Jesús. Efectivamente, Gracias. pues ahí te identifican varias cosas por hacer. ¿Eh? Qué bueno. Sí, bastante, sí. ¿Más preguntas, dudas, comentarios, sugerencias para Juan Pablo? Hola. ¿Se Hola. escucha? Sí, adelante. Sí. Sí. Hola, Juan Pablo, gracias. Hola. Muy buena la charla. Gracias por compartir. Me preguntaba con respecto a esa partícula, siguiendo la discusión, por ahí me preguntaría si tiene una función quizás de desambiguar entre potenciales conflictos entre tópicos competidores, ahí la tortuga, el coyote, cuando va cambiando esta función de recuperar un referente, quizás en esa línea me surgen preguntas, ¿no? Si sirve, si puede servir esa forma morfológica con ese sufijo para indicar el cambio de referente o para desambiguar entre potenciales tópicos que están ahí compitiendo o para recuperar un referente ya dado, por esos poquitos ejemplos que
veo, ¿no? Pero me salen esas preguntas. No conozco, por supuesto, de la lengua ni de otras lenguas tampoco de la familia, pero siguiendo la línea de lo que decía Sarina, de qué preguntarle a ese dato, me salen esas preguntas. Y quería aprovechar para preguntarte un poco de la metodología también, que mencionaste así al pasar. Veo que usaste pares de preguntas y respuestas y quizás algunas imágenes o videos, y también textos. No me quedaba claro si también usabas textos y si encontrabas los mismos hallazgos tanto en textos como en licitación, porque ahí tenías un dato conflictivo, pero era porque venía de un texto con una metodología que quizás no servía. Si podías comentar un poquito de la metodología, me interesa. Bueno, pues en mi primer trabajo de campo, pues yo fui con la idea de aplicar el cuestionario quiz. Ya estando allá, pues vi que tenía un chorro de dificultades y pues al final, pues no me quedé conforme con los resultados que obtuve. Por ejemplo, muchas cosas sentía que a lo mejor yo por no haberlo aplicado bien o a lo mejor porque no había suficiente abstracción del hablante para tal vez comprender lo que estaba pidiendo, pues no me daban los resultados esperados. Por ejemplo, en la cuestión de la traducción de pares de preguntas y respuestas, generalmente casi siempre me daban en la primera posición lo que sería el sujeto, independientemente si fuera tópico, foco o no. Y pues bueno, yo creo que en ese caso fue que las preguntas se debían haber realizado en guarijío. Pues yo pues no estaba consciente de eso y pues yo preguntaba en español y pues me respondían en guarijío. Pues, no, pues está mal. Y pues sí, hay muchas cosas que probablemente nomás se puedan ver con los ejercicios que propone el quiz. No he visto otro cuestionario que abarque tantas cuestiones. Y bueno, ya viéndolo aplicado una vez, ya estoy más consciente de las limitaciones que tengo o las cuestiones que tengo que tratar, y pues tal vez no lo aplicaría tal cual está en el manual, pero sí basándome en él, hacer una versión que fuera pues adecuada para pues este trabajo de campo. Bien. No contestar el primer punto que te preguntaba Paola sobre el uso posible del enfático. Pues no, tampoco lo había pensado, pero pues veo que aquí pues se está usando el citativo, entonces no sé si podría ser alguna cuestión de desambiguación respecto a lo que se está diciendo y quién lo dijo en la narración. Bueno, no sé, es algo que pues también tendría que ver. Pero sí, también suena como una... ¿Algo? ¿Cómo? No, preguntaba Paola si quería añadir algo en relación con tu respuesta. Ya no me voy. No, gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. ¿Más preguntas o dudas, sugerencias para Juan Pablo? Bueno, yo quisiera comentar que dentro de la metodología para este tipo de investigaciones o este tipo de temáticas, una de las condiciones creo que pudiera ser la óptima, ¿no? Pero también es una cuestión a veces muy difícil para nosotros, es encontrar como la intervención de un colaborador que sea bilingüe, guarijío-español, por ejemplo, y que nos sirva como, nos ayude en su mediación
con hablantes monolingües, pues de tal manera que este hablante pueda plantearle las preguntas que nosotros hacemos en español desde el planteamiento mismo de la conversación de dos hablantes de la lengua. A través de esto pienso yo que las estructuras que nosotros recibiríamos para la elicitación o la documentación de la lengua, pues serían más adecuadas más adecuadas en el sentido de que estarían un poco más libres de cualquier situación pues de adecuación del guarijío a la respuesta en español, ¿no? Esto muchas veces sucede para este tipo de investigaciones. Una cosa importante sobre este elemento que estamos viendo ahí, yo en lo que he visto del guarijío de Chihuahua no lo he notado, excepto en esta condición, pues donde tenemos como una situación o una condición pues donde se muestra como cómo puedo decirlo? Una evidencia de quién es el que está confirmando, ¿no?, la respuesta, o quién es el sujeto o interlocutor que es el que establece la producción de la respuesta, ¿no? Es curioso que en estos ejemplos, pues siempre tengamos el citativo y luego aparezca de alguna manera este elemento como enfático, ¿no? Entonces, como abajo hay agua, así lo dijo la tortuga, ¿no? Como una expresión como no lo dijo alguien, no lo dijo el coyote, sino lo dijo realmente la tortuga. Donde hay agua, pues, en realidad esto lo dijo el coyote, ¿no? Y no lo dijo otra entidad. Dentro del seguimiento de referencia, pues esto sí es determinante para la cuestión del orden, ¿no? Entonces, a veces las metodologías pues van a poder auxiliarnos de una manera muy, muy propicia, muy clara, pero en otros momentos pues estamos expensas de lo que nuestros colaboradores puedan ofrecernos. Exclusivamente en el caso de Juan Pablo, pues hasta ahorita la relación que él estableció con el colaborador, con la última colaboradora que tuvo, pues fue una relación muy aprontada, pues como emergente por la situación del trabajo de campo y de encontrar un colaborador adecuado y todo eso. Entonces, a veces esa misma relación que no se lleva a fundamentarse bien con los colaboradores en los trabajos de campo, pues no nos permiten como nosotros ir más allá, ¿no? Y darles a ellos como la plataforma más adecuada para que se sientan como a gusto o libres totalmente de ellos producir sus estructuras en su lengua, ¿no? Pero son cuestiones de metodología que a veces se pueden manejar y a veces uno no tiene toda la oportunidad y ahorita menos en esta condición, ¿no? Entonces, habría que pulirse eso nada más. Eso yo. Gracias, Manuel, por estas aclaraciones en cuanto a la metodología, ¿no? Y los problemas que plantea para este tipo de estudio. No sé si alguien más quiera añadir algo, un comentario, una pregunta. Bueno, parece que no. Pues entonces no queda más por agradecer a Juan Pablo. Muchísimas gracias por tu presentación. Ahí se te señalaron algunas vetas por explorar que creo que son muy importantes para tu tema sobre estructura de la información. Y agradecer obviamente la asistencia de todos ustedes y darles de nuevo cita para el próximo viernes a la misma hora. En la próxima sesión tendremos la presentación de la doctora Ana Lidia Munguía Duarte, que es de la Universidad de Sonora, sobre estructura de la sílaba en yaqui. Entonces, aspectos ya pues fonológicos suprasegmentales. Ok, entonces pues muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Luego, Paula.